¿Ya tienes más de 75 años? Este hábito tranquilo ayuda a tu cuerpo más que las largas caminatas. Nadie te lo dijo. Y tal vez sea precisamente por eso que una persona de 78 años pasó 3 semanas sin poder salir de su propia casa, a pesar de que vivía sola, a pesar de que sus piernas todavía le funcionaban, a pesar de que nunca en su vida se había roto un hueso. El problema no estaba en las piernas. Era algo que hacía todos los días, durante décadas, sin darse cuenta de que cada repetición de ese gesto le robaba un pedazo de la fuerza que mantenía su cuerpo erguido. Se levantó temprano, como siempre, abrió los ojos, miró al techo y, antes incluso de respirar profundamente, sacó las piernas de la cama y se puso de pie en un solo movimiento, rápido, automático. Su cuerpo se tambaleó por un segundo, pero se agarró a la mesilla de noche, esperó a que pasara el mareo y se dirigió al baño. Esto era normal, siempre ha sido así, hasta el día en que ya no lo fue. Era una mañana de otoño, cuando el suelo parecía estar más lejos de lo que debería estar. Se levantó como siempre, pero esta vez las piernas no la sostuvieron. No fue una caída, fue un hundimiento lento, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse en pie. Se aferró al borde de la cama, respirando rápidamente y sintiendo que su corazón latía demasiado fuerte. Y allí, en ese momento, se dio cuenta de algo que nadie le había dicho antes. Su cuerpo aún estaba fuerte, pero había perdido la capacidad de reaccionar ante los movimientos bruscos que repetía todos los días. Durante 3 semanas tuvo miedo de levantarse de la cama, miedo a caer, miedo a no poder sostenerse solo. Y luego empezó a evitar salir de casa, porque si no podía confiar en sus propias piernas en su habitación, ¿cómo podría confiar en sí mismo en la calle? ¿Cómo bajaría los 2 escalones del porche? ¿Cómo cruzaría la acera irregular hasta la esquina? Pero aquí está el detalle que nadie le explica a nadie mayor de 75 años. El problema no era la edad, no fue debilidad, no fue falta de ejercicio, fue un error silencioso en la forma en que usó su cuerpo. Un hábito tan pequeño, tan automático, que permaneció invisible hasta el día en que el cuerpo simplemente dejó de compensar. Y cuando eso sucede, la gente no lo entiende, porque durante años, incluso décadas, esa forma de levantar, mover, soportar peso, funcionó a la perfección, hasta que dejó de funcionar. Lo que ella no sabía, y lo que la mayoría de las personas mayores de 75 años no saben, es que existe un hábito corporal específico y silencioso que protege el equilibrio, mantiene las piernas firmes y reduce el riesgo de caídas de manera mucho más efectiva que caminar media hora al día. Este hábito no implica ejercicio intenso, no requiere equipo, no necesitas un gimnasio, pero requiere atención, requiere que la persona deje de hacer las cosas automáticamente y empiece a hacerlas con intención. Las citas médicas son rápidas, los exámenes miran hacia adentro, presión, glucosa, colesterol, pero casi nadie analiza cómo se levanta de la cama, cómo distribuyes tu peso cuando estás de pie, cómo apoyas tus pies al caminar, cómo te sientas y te levantas de una silla. Estos detalles parecen demasiado pequeños para importar, pero son exactamente los que deciden si el cuerpo seguirá siendo digno de confianza o si comenzará a traicionar. Lo descubrió de la manera más difícil, cuando su cuerpo dejó de obedecer. Y entonces, sin saber muy bien qué hacer, empezó a observar. Notó que se levantó de la cama con un sobresalto. Observó que al estar de pie, el peso caía hacia adelante, sobrecargando las rodillas. Notó que respiraba mal en el momento exacto en que su cuerpo más necesitaba oxígeno. Señaló que la fiebre de décadas de antigüedad ahora estaba pasando factura, y fue entonces cuando algo empezó a cambiar. No fue un cambio dramático, no fue una cura milagrosa, fue un descubrimiento lento, casi accidental, que su cuerpo todavía estaba respondiendo, siempre y cuando dejara de obligarlo a hacer todo a la vez, mientras aprendiera a dividir el movimiento, siempre y cuando empezara a prestar atención a lo que su cuerpo le pedía desde hacía años, pero que ella nunca había escuchado. Este video mostrará exactamente lo que descubrió, y también le mostrará por qué este hábito, que parece demasiado simple para ser poderoso, puede hacer más por su cuerpo que horas de caminata, más que cualquier ejercicio, más que la mayoría de las cosas que le han dicho que haga después de los 75 años. Porque no se trata de sumar esfuerzo, se trata de corregir el error que repites sin darte cuenta. Si estás disfrutando de esta historia y quieres descubrir cómo pequeños cambios en la forma en que utilizas tu cuerpo pueden devolverte la seguridad, la firmeza y la confianza, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación mostrará no solo el error que casi atrapó a esta persona en casa, sino también los otros 6 hábitos silenciosos que, juntos, pueden transformar por completo la forma en que su cuerpo envejece o deja de envejecer tan rápidamente. Lo que no entendió, en esas 3 semanas encerrada dentro de casa, fue por qué su cuerpo había dejado de funcionar justo ahora. A las 7 tenía 8 años y todavía caminaba, todavía subía escaleras, seguía haciendo la compra sola, cargando bolsas,
cuidando la casa. No era una persona postrada en cama, no era frágil, pero de repente, sin previo aviso, el simple hecho de levantarse de la cama se había convertido en una amenaza. Y aquí está el antagonista invisible de esta historia. No es la edad, es la compensación silenciosa que el cuerpo realiza durante décadas, hasta que un día deja de compensar. Cada vez que se levantaba de la cama con un movimiento brusco, su cuerpo necesitaba estabilizar el peso rápidamente, pero para ello redistribuyó la presión a las rodillas, a la zona lumbar, a los músculos que deberían estar en reposo. Año tras año, movimiento tras movimiento, el cuerpo acumulaba desgaste en los lugares equivocados, y ella no sintió nada, hasta que sientas todo a la vez. Intentó entenderlo por sí misma. Busqué en internet, lea sobre ejercicios para fortalecer las piernas, vio vídeos de personas haciendo sentadillas, levantando pesas y estirándose, pero nada de eso parecía encajar con lo que ella sentía, porque el problema no era la falta de fuerza, fue una falta de control. Su cuerpo todavía tenía músculos, todavía tenía capacidad, pero había perdido la coordinación entre intención y movimiento, había perdido la capacidad de responder de manera oportuna. Fue entonces cuando notó algo que nunca antes había notado. Cada vez que se levantaba, su mirada se dirigía directamente al suelo. No fue una elección consciente, fue automático, y eso cambió todo, porque cuando miras hacia abajo al levantar objetos, el peso de tu cuerpo se proyecta hacia adelante, la columna se curva, las rodillas reciben una presión desproporcionada, y el equilibrio, que debe distribuirse entre pies, caderas y torso, se concentra todo en la parte delantera del cuerpo. Empezó a fijarse en otras personas. Observó a una vecina de 81 años levantarse de su silla en la plaza. Mismo movimiento, cabeza gacha, hombros doblados, peso lanzado hacia adelante. Observó a un hombre de 76 años saliendo del banco. Lo mismo, todos hicieron lo mismo. Todos repitieron el mismo error, porque nunca nadie había explicado que existe una manera correcta de levantarse, sentarse, distribuir el peso, y ese camino correcto no se trata de esfuerzo, se trata de dirección. Pero el antagonista de esta historia no se detiene ahí, porque el error al levantarse de la cama fue solo síntoma de algo mayor. Comenzó a notar que ella también respiraba mal. Cuando hacía cualquier movimiento que requería un poco más de su cuerpo, levantar, agacharse, recoger algo del suelo, contenía la respiración, no por miedo, por costumbre. Y cuando contenías la respiración, tu cuerpo se ponía rígido, los músculos se tensaron, la presión arterial subió, y el movimiento, que debería haber sido fluido, se convirtió en pelea. Las investigaciones con personas mayores muestran que la forma en que alguien respira durante un simple movimiento puede marcar la diferencia entre un cuerpo que se mantiene estable y un cuerpo que pierde el equilibrio. Respirar en el momento equivocado, o no respirar en absoluto, toma oxígeno de los músculos justo cuando más lo necesitan, y sin suficiente oxígeno, el cuerpo lo compensa con tensión, rígidamente, asustado. También notó que sus manos nunca tocaban nada antes de levantarse. Simplemente levantó las piernas de la cama y se puso de pie, esperando que su cuerpo se ajustara en el aire. Pero el cuerpo humano, después de los 75 años, no se adapta tan rápido como antes. Necesita puntos de apoyo, necesita estabilidad antes del movimiento, no durante. Se necesita que la persona prepare el gesto, en lugar de limitarse a ejecutarlo. Y entonces comprendió algo devastador. Toda su vida, su cuerpo había estado compensando errores que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. La fuerza de la juventud cubrió los errores. La velocidad de reacción ocultó la falta de técnica. Pero ahora, a los 78 años, ya no había margen de error. El cuerpo todavía era capaz, pero ya no podía fingir que todo estaba bien cuando el movimiento era incorrecto. Fue entonces cuando surgió el primer bucle de esta historia. La primera pregunta que ella sola no podía responder. Si el problema no era la falta de fuerzas, y si aún podía caminar, subir escaleras, hacer cosas cotidianas. Entonces, ¿por qué le temblaba el cuerpo al levantarse de la cama? ¿Por qué este movimiento, el más simple de todos, se había convertido en el más amenazador? Sabía que necesitaba respuestas, pero no sabía dónde buscar. Porque los médicos miraban los exámenes. Los fisioterapeutas enseñaron ejercicios, pero nadie miró el movimiento real, el gesto automático, el error ocurrido en menos de 2 segundos, cada mañana, sin testigos, sin registro, sin corrección. Entonces ella decidió hacer algo diferente, algo que nunca había hecho antes. Ella comenzó a grabarse a sí misma. Dejó su celular sobre la cómoda, presionó el botón de grabar y se levantó de la cama como siempre lo hacía. Luego miró, y lo que vio la sorprendió. En el vídeo, ella no reconoció sus propios movimientos. Parecía apurada, parecía desequilibrado, parecía que el cuerpo siempre estaba un paso por detrás de la intención. Ella vio el salto, ver el peso cae completamente hacia adelante. Vi mis hombros caídos incluso antes de levantarme. Vi que no había control, solo reacción. Y fue en ese momento, mirando su propia imagen,
que se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Su cuerpo no era débil, estaba desorganizado, no necesitaba más fuerza, necesitaba más orden, más secuela. Presta más atención a lo que vino antes, durante y después de cada movimiento. Pero todavía faltaba una pieza, todavía había algo que ella no entendía, porque incluso dándose cuenta de los errores, incluso intentando corregirlos, el cuerpo siguió resistiendo, siguió fallando, seguía haciéndolo a la antigua usanza, incluso cuando ella intentó hacerlo de manera diferente. Y eso la frustró, porque ella quería cambiar, pero el cuerpo parecía atrapado en una memoria automática que no quería borrar voluntariamente. Y entonces, una tarde silenciosa, encontró la respuesta donde menos la esperaba. La respuesta vino de un lugar inesperado. Observar a un niño aprendiendo a caminar. Estaba sentada en el porche, todavía con miedo de salir, pero mirando la calle a través de la ventana, cuando vio a una madre enseñando a un niño de unos 2 años a bajar un escalón. El niño no saltó simplemente. Ella se detuvo, miró hacia dónde iba a pisar, apoyó sus manos en la pierna de su madre, respiró, y solo entonces movería un pie, tanteando el suelo antes de transferir su peso. Fue como si algo se iluminara dentro de ella. El niño no tuvo miedo, había un método. No fue debilidad, era la inteligencia del cuerpo. Y se dio cuenta de que, en algún momento de su vida adulta, lo había perdido. Me había perdido la pausa antes del movimiento. Había perdido mi preparación. Había perdido la conciencia de que cada gesto necesita pasos, no prisas. Esa noche decidió probar algo diferente. Ya no iba a levantarse de la cama como siempre lo hacía. Iba a desmantelar el movimiento. Iba a transformar un gesto automático en 5 pequeños pasos conscientes. Y si el cuerpo se resistía, ella lo repetiría hasta que volvieras a aprender. Primer paso, despierta y no muevas nada durante 10 segundos. Solo respira. Siente el colchón debajo de tu espalda. Siente el techo sobre tu cabeza. Dejar que el cuerpo despierte antes de exigirle que funcione. Parecía demasiado simple para importar, pero cuando lo hizo por primera vez, notó que su corazón no latía aceleradamente. Su respiración no se aceleró. El cuerpo no entró en modo de alerta. Segundo paso, gírate hacia los lados lentamente, ayudándote con los brazos. No saques las piernas, no fuerces la columna a girar por sí sola. Simplemente gira todo tu cuerpo, como si te envolvieras en una manta, hasta quedar de costado con las piernas dobladas. Y ahí, quédate otros 10 segundos. Respirar. Siente tu equilibrio en esta posición lateral. Tercer paso. Siéntate en el borde de la cama, pero sin levantarte todavía. Coloca los pies en el suelo. Siente la firmeza del suelo. Ajusta tu postura. Alinea tu columna. Y aquí estaba el secreto que nunca había descubierto. Los pies deben estar completamente apoyados antes de cualquier movimiento vertical. De nada sirve permanecer de pie si los pies todavía buscan el suelo. Cuarto paso. Inclina el torso ligeramente hacia adelante, pero sin curvar la columna. Mira hacia adelante, no hacia abajo. Coloque las manos sobre las rodillas o en el borde de la cama. Siente que el peso comienza a pasar de tus caderas a tus pies y respira profundamente. Llena tus pulmones antes de pedirle a tu cuerpo que se levante. Quinto paso, presiona los pies contra el suelo y, al mismo tiempo, empuja ligeramente con las manos. No se suponía que debía levantar el cuerpo. Era activar las piernas de forma coordinada. Y mientras subes, sigue mirando hacia adelante. Mantenga la columna alineada. Mantenga la respiración fluyendo. Sube como si te tiraran de un hilo invisible en la parte superior de la cabeza. No te empujaran las rodillas. Los primeros días fue extraño. El cuerpo se quejaba de la lentitud. La mente encontró todo exagerado. Pero algo estaba cambiando. Ya no se sentía mareada al ponerse de pie. Ya no sentía el peso caer hacia adelante. Ya no sentía esa sensación de que mis piernas iban a fallar a mitad de camino. Y luego empezó a aplicar el mismo principio a otros movimientos. Sentarse en la silla se convirtió en un ejercicio de control. Bajar lentamente, doblar las rodillas, mantener la espalda recta, tocar el asiento antes de soltar el peso. Subir las escaleras se convirtió en una coreografía de atención. Mirar el escalón, apoyar todo el pie, no solo la punta, empujar con la pierna de abajo, no tirar con la de arriba. Descubrió que caminar también tenía un modo determinado, un modo que el cuerpo había olvidado. No se trataba de velocidad, se trataba de distribución. Cada paso debía comenzar en el talón, pasar por la parte media del pie y terminar en el dedo del pie, empujando suavemente el cuerpo hacia adelante. No arrastres, no pongas el pie en la tierra, no dejes que el peso caiga desorganizado. Era casi como bailar, pero con una música silenciosa que solo el cuerpo podía oír. La investigación con personas mayores muestra que cuando alguien aprende a dividir movimientos complejos en pasos simples, el cerebro puede reorganizar la forma en que envía órdenes a los músculos. Y no lleva meses, puede comenzar a suceder en unos días, porque el cuerpo humano, incluso después de los 75 años,
sigue aprendiendo, todavía se adapta, todavía mejora, siempre que reciba instrucciones claras. Pero aquí viene el segundo bucle de esta historia, la segunda pregunta intrigante. Si fuera así de simple, ¿por qué nadie le había enseñado esto? ¿Por qué los médicos, fisioterapeutas, enfermeras, nunca miraban la forma en que ella se levantaba de la cama y le decían, espera, ¿lo estás haciendo mal? ¿Por qué todo el sistema sanitario parece ignorar los movimientos básicos cotidianos? Aunque sabemos que la mayoría de las caídas ocurren precisamente en esos momentos, ella no tuvo respuesta, pero tuvo resultados. Después de 2 semanas de practicar los 5 pasos para levantarse de la cama, pudo salir de casa, bajó los 2 escalones hasta el porche sin miedo, caminó hasta la esquina. Ella volvió sola, y por primera vez en casi un mes, sintió que el cuerpo volvía a ser suyo. No era un enemigo, no fue una amenaza, era un socio que solo necesitaba orientación. Pero el mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Porque mientras reaprendía a levantarse, sentarse, caminar, algo más pasaba en su cuerpo, algo que no estaba buscando, pero apareció de todos modos. Las piernas estaban más firmes, no porque se hicieran más fuertes, sino porque dejaron de temblar. Y dejaron de temblar porque el cuerpo finalmente entendió que no necesitaba compensar nada, que el movimiento tenía razón, que no había ningún peligro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero hábito silencioso, el que ayuda al cuerpo más que las largas caminatas, no era el ejercicio, fue la atención, fue el descanso, fue la decisión consciente de realizar cada movimiento con intención, no automáticamente, porque el cuerpo envejece más rápido cuando se trata con prisas, cuando te obligan a reaccionar en lugar de actuar, cuando te ves obligado a compensar errores que podrían haberse evitado con 3 segundos de preparación. Y entonces, una mañana soleada, tuvo el coraje de hacer algo que no había hecho en años. Se agachó para recoger una moneda que se había caído al suelo. No fue una sentadilla profunda. Estaba controlado. Dobló lentamente las rodillas, mantuvo la espalda recta, apoyó una mano en la pared, bajó lo más que pudo, recogió la moneda y subió de la misma manera, sin apresurarse, sin sacudida. Y cuando volvió a ponerse de pie, entera, sin dolor, sin miedo, sonrió, porque ahora conocía el secreto que nadie le cuenta a nadie mayor de 75 años. El cuerpo no necesita caminar más, necesita más conciencia, y cuando aprendes a moverte con atención, cada paso se convierte en un ejercicio. Cada vez que te levantas de la silla, estás fortaleciendo las piernas. Cada vez que subes escaleras con la técnica adecuada, estás protegiendo tus rodillas. Cada vez que respiras en el momento adecuado, le estás dando a tu cuerpo la oportunidad de funcionar como fue diseñado para funcionar. Pero todavía no sabía que este descubrimiento la llevaría a un lugar completamente inesperado. 3 meses después de que empezó a prestar atención a cada movimiento, estaba en la cocina preparando café cuando escuchó un ruido proveniente de la casa de al lado. Un ruido sordo, seguido de silencio. Ella conocía ese silencio. Era el mismo silencio que había sentido aquella mañana de otoño, cuando sus piernas cedieron por primera vez. El silencio de quien ha caído y no sabe si podrá levantarse. Sin pensarlo 2 veces, salió por la puerta lateral. La vecina, una mujer de 82 años, estaba sentada en el suelo del salón, apoyada en el sofá, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Ella no resultó herida, pero el miedo la paralizó. Había intentado levantarse de la silla. Las piernas no la sostenían, y ahora estaba allí, avergonzada, asustada, esperando que alguien la encontrara. Y fue en ese momento cuando ocurrió el primer giro de esta historia, porque ella, que hace 3 meses estaba en la misma situación, que tenía miedo de salir de casa, que temblaba al levantarse de la cama, ahora estaba ahí, firme, segura, tendiendo la mano a otra persona. Y no fue solo una mano simbólica, era una mano que sabía exactamente qué hacer. Ella no levantó a su vecina del suelo. Sería repetir el error. Se arrodilló lentamente, puso una mano en el sofá, la otra en el suelo, y se paró a la altura de los ojos de la mujer. Y entonces, con una tranquilidad que ella misma no sabía que tenía, empezó a enseñar. No fue una clase, fue una conversación, una transmisión de conocimientos que había comprado cara, con 3 semanas de aislamiento, con miedo, con frustración, pero que ahora podía ofrecer gratis. Primero le pidió a su vecina que respirara. No respires rápidamente, por pánico. Respira profundamente, llenando tu pecho y soltándolo lentamente. 5 respiraciones, solo eso. Y mientras la mujer respiraba, explicó: el cuerpo necesita oxígeno antes de pujar. Necesitas saber que no estás en peligro. Necesitas calmarte antes de actuar. Luego, ayudó a su vecina a ponerse de lado, apoyando su espalda en el sofá. Se suponía que no debía levantarme todavía. Fue cambiar de posición, salir de esa sensación de estar atrapado, sobre el piso. Y mientras lo hacían,
Ella seguía hablando, explicando cada movimiento, cada detalle que había aprendido sola, en la soledad de su propia casa, grabando vídeos de sí misma, desmontando gestos que había realizado durante décadas sin darse cuenta de que estaban equivocados. Tercer paso, dobla las rodillas y coloca los pies apoyados en el suelo. No te detengas simplemente. Apoyo. Siente todo el suelo, el talón, la mitad del pie, la punta. Crea una base firme antes de intentar cualquier cosa. Y aquí dijo algo que la vecina nunca había oído antes. Los pies son la raíz del cuerpo. Si la raíz está suelta, el árbol cae. Cuarto paso, usa tus manos. Puso las manos de su vecina en el asiento del sofá y le enseñó a empujar ligeramente, no para levantarse, sino para activar los músculos de sus brazos, hombros y torso. Porque levantarse del suelo no es solo un trabajo de piernas, es un trabajo de todo el cuerpo, coordinado y en secuencia. Quinto paso, subir lentamente, por etapa. Primero, arrodíllate. Luego, coloca una rodilla en el suelo y la otra doblada al frente, como si fueras a hacer una reverencia. Respirar. Y luego, empuja con la pierna delantera. Apoya las manos en el sofá y sube hasta quedar de pie. No tengo prisa, con mando. Y el vecino se levantó, solo, sin tirones, sin ningún problema, sin miedo a volver a caer a mitad de camino. Y cuando se puso de pie, respirando pesada pero constantemente, empezó a llorar. Pero no fue un llanto de dolor, fue un grito de alivio, porque pensaba que se estaba haciendo demasiado mayor. Pensó que su cuerpo se estaba rindiendo ante ella, pero en realidad, el cuerpo solo pedía atención. Estaba preguntando por el método. Le estaba pidiendo a alguien que enseñara lo que nadie enseña. Y aquí llega el segundo giro, el más profundo de esta historia, porque se dio cuenta de que el antagonista nunca fue la edad, nunca fue el cuerpo. El antagonista siempre ha sido la ignorancia colectiva sobre cómo funciona el cuerpo después de los 75 años. Era el sistema que mira los exámenes, pero no mira los movimientos. Fue la cultura que trata el envejecimiento como un declive inevitable, cuando en realidad es solo la suma de pequeños errores repetidos durante décadas. Entendió que si hubiera aprendido estos 5 pasos a los 60, a los 50, tal vez nunca hubiera pasado por esas 3 semanas de miedo. Y la vecina, si se hubiera enterado antes, quizá nunca se habría caído. Pero ahora, a los 78 y 82 años, estaban aprendiendo juntos. Reaprendizaje. Recuperar algo que siempre estuvo ahí, solo que escondido por los hábitos automáticos y las prisas de toda la vida. En las semanas siguientes sucedió algo extraordinario. La vecina empezó a visitarla todos los días. No pedir ayuda, para practicar juntos. Practicaron levantarse de la silla. Practicaron subir y bajar los escalones del porche. Practicaron caminar prestando atención al apoyo de cada pie. Y mientras hacían eso, hablaban. Descubrieron que tenían miedo de las mismas cosas. Dolor de rodilla, mareos al ponerse de pie, miedo a caerse en la calle, avergonzado de necesitar ayuda. Pero también descubrieron que no estaban solos, que había toda una comunidad de personas mayores de 75 años, cometiendo los mismos errores, repitiendo los mismos hábitos nocivos, compensando silenciosamente hasta el día en que su cuerpo ya no compensa. Y bastaba que una persona empezara a hablar de ello, para que los demás se dieran cuenta de que podían cambiar. Comenzó a observar a otras personas mayores del barrio. Vi a un hombre de 79 años que caminaba todos los días, pero arrastraba los pies. Vi a una mujer de 76 años que subía escaleras agarrándose del pasamano, tirando de su cuerpo con los brazos en lugar de empujar con las piernas. Vi gente que tenía fuerza, que estaba sana, pero que utilizaba mal su cuerpo, acumulando desgaste, aumentando el riesgo, acelerando su propio envejecimiento sin darse cuenta. Y luego tomó una decisión. Iba a hacer lo que alguien debería haber hecho por ella años atrás. Yo iba a enseñar, no oficialmente, no como profesional, pero como alguien que aprendió por las malas y no quería que otros pasaran por lo mismo. Comenzó lentamente. Una conversación aquí, un comentario allá. ¿Sabías que existe una mejor manera de levantarte de tu silla? ¿Puedo mostrarte cómo aprendí a subir escaleras sin forzar las rodillas? Y la gente escuchó, porque ella no hablaba como alguien que siempre lo supo. Hablaba como alguien que tuvo miedo, que se cayó, que quedó atrapado en casa y que encontró la salida. Y la justicia de esta historia no fue la venganza contra el sistema que la ignoró, fue la decisión de no dejar que otros fueran ignorados de la misma manera. Estaba transformando 3 semanas de sufrimiento en conocimientos útiles. Fue tomar el dolor de no saber y convertirlo en el poder de enseñar, porque al final su cuerpo no se fortaleció por accidente. Se volvió más fuerte porque dejó de luchar contra él y empezó a trabajar con él. Y esa es la lección que ahora lleva consigo. Envejecer con dignidad no se trata de no caer,
Se trata de saber levantarse. Y saber levantar peso implica conocer tu propio cuerpo mejor de lo que cualquier examen puede demostrar. 6 meses después, a las 2 de la madrugada, cuando por primera vez le fallaron las piernas, estaba sentada en el mismo porche, pero todo era diferente. El cuerpo era el mismo. La edad era la misma, pero la relación con el propio cuerpo había cambiado por completo. Ya no tenía miedo de levantarse, ya no tenía miedo de caerme, no porque el riesgo hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía exactamente qué hacer para reducirlo a casi cero. La vecina de 82 años, a quien había ayudado a levantar del suelo ese día, ahora caminaba por la calle con una firmeza que no había tenido antes. No fue más rápido, pero fue más estable. Cada paso tenía un propósito, cada movimiento tenía conciencia, y eso marcó la diferencia, porque la velocidad no protege a nadie, el control protege. Y aquí está la respuesta a la pregunta que ha resonado desde el principio. ¿Por qué este hábito silencioso ayuda al cuerpo más que las largas caminatas? Porque caminar, por muy bueno que sea, no corrige los errores que cometes en las otras 23 horas del día. Puedes caminar media hora por la mañana y pasar el resto del día levantándote mal, sentándote mal, respirando mal, sobrecargando las mismas articulaciones que se supone que protege la caminata. El hábito silencioso es este: prestar atención a cómo utilizas tu cuerpo en cada movimiento básico de la vida cotidiana. No es agregar ejercicio, es una ejecución correcta. Y cuando corriges la ejecución, cada gesto se convierte en un ejercicio. Cada vez que te levantas de la cama estás entrenando tu equilibrio. Cada vez que te sientas en la silla estás fortaleciendo tus piernas, no porque esté haciendo más, sino porque lo estás haciendo bien. La lección moral de esta historia no tiene que ver con el ejercicio. No se trata de fuerza, se trata de conciencia corporal. Se trata de dejar de tratar el envejecimiento como un destino inevitable y empezar a tratarlo como un proceso que puede frenarse con pequeños ajustes diarios. Se trata de entender que el cuerpo no traiciona, el cuerpo advierte, pero la mayoría de las personas no prestan atención a las advertencias hasta el día en que su cuerpo simplemente deja de funcionar. Hoy, cuando despierta, ya no hay prisa. Abre los ojos, respira hondo, se gira lentamente hacia un lado, se sienta en el borde de la cama, apoya los pies en el suelo, mira al frente y luego se levanta, firme y estable. Esto no lleva más de 15 segundos más que con el método anterior. Pero esos 15 segundos son la diferencia entre empezar el día con confianza o empezar el día con miedo. Es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo hoy. Mañana no después de que te caiga. Hoy, ahora, el próximo movimiento que haga. Si esta historia te conmovió, si reconociste tu propio miedo o tu propio deseo de seguir siendo independiente, no olvides suscribirte al canal. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué movimiento diario te diste cuenta que estabas haciendo mal? Su respuesta puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para comenzar su viaje de regreso a la confianza en su cuerpo.